Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Soy Mariela Astudillo, soy logopeda y vocóloga especializada en feminización y armonización de la voz. Vamos a hablar hoy del volumen, de ese parámetro vocal que forma parte de los 5 pilares que trabajo cada día: volumen, melodía, articulación, ritmo y expresividad. Y ese pequeño volumen, desafortunadamente, se olvida mucho, pero es un parámetro que se trabaja muchísimo dentro del método Astudillo y tiene una importancia, la verdad es que muy grande. Y cuando hablo, por ejemplo, con colegas que trabajan con feminización de la voz, pues no le dan la importancia al volumen que debería tener. Así que este pequeño vídeo, porque efectivamente el volumen lo utilizamos a diario en la expresión de nuestras emociones, en determinadas situaciones sociales, comunicacionales, etc. Muchas personas trabajan con la voz, que sean personas identitarias, transidentitarias u otras. El hecho de trabajar con la voz, como por ejemplo ser un profesor o una profesora y tener constantemente todo el día que mantener un volumen para una proyección vocal, para, por supuesto, en una aula que los alumnos y alumnas y alumnos se escuchen al profesor o a la profesora, pues efectivamente esa demanda vocal es muy importante y eso lo trabajamos, por supuestísimo, dentro del entrenamiento vocal de feminización y armonización de la voz, y también en lo que es la vocología misma, es decir, en la logopedia misma, cuando tenemos demandas de profesores o de personas que por su profesión pues necesitan utilizar un volumen determinado en su día a día. Entonces, vamos a definir primeramente lo que es el volumen. El volumen simplemente se mide en decibelios. El volumen es la fuerza, es el aumento de la proyección del aire hacia arriba, que pasa por las cuerdas vocales, hacia la laringe, y efectivamente eso amplifica, aumenta la amplificación del sonido y nos da, a nivel de la percepción acústica, la sensación de que la voz es más fuerte. ¿Qué es lo que implica este volumen? Por supuesto, a nivel anatómico, este volumen implica una intervención muscular mayor, por lo que efectivamente hace falta saber cómo proyectar la voz. Hablamos, por supuesto, de proyección vocal, de voz de llamada y de grito. Sabéis que el grito pues siempre lo desaconsejo porque es un trauma para las cuerdas vocales, por lo que efectivamente si podéis evitar gritar, mejor. Si tenéis que gritar una vez u otra por una situación que efectivamente, ¡ah, socorro!, por supuesto. Pero que sepáis que, claro, siempre va a representar un trauma para la cuerda vocal. La proyección vocal se utiliza, por supuesto, como os decía, en caso de profesiones que necesiten utilizar la voz. También puedes utilizar la proyección vocal en la calle cuando ves a tu amiga pasar por el otro lado de la acera. ¡Oye, cariño! ¿Vale? Por supuesto, ahí estás proyectando la voz. Y por supuestísimo, y eso es muy frecuente en la vida social, cuando estamos en sitios con ruido. Cuando estamos en sitios con ruido, por supuesto, la persona que tenemos enfrente tiene que escucharnos, por lo que vamos a tener tendencia a subir el volumen. Ahora bien, vamos a lo que es el volumen conversacional. El volumen conversacional es un volumen que nos permite mantener una conversación, por ejemplo, con una persona que tenemos enfrente. Sabéis que siempre tenemos lo que llamamos una distancia comunicacional y efectivamente ese volumen tiene que ser proporcional a esa distancia para que la persona que nos escuche no se sienta agredida por nuestra manera de expresarnos a niveles de volumen, pero que también nos escuche. Entonces, ese volumen es adaptativo, por supuesto, en función de cada situación. Ese volumen conversacional, efectivamente, lo que ocurre en el entrenamiento de feminización de la voz es que la mayoría de las veces, cuando solicito que se hagan agudos, la persona tiene tendencia a aumentar el volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa al aumentar este volumen? Que efectivamente estamos aumentando la tensión muscular y puede efectivamente tener una repercusión en las cuerdas vocales. Puede haber efectivamente pues, una fatiga vocal, puede producirse incluso una lesión, depende por supuesto de cómo se haga el gesto, pero efectivamente hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que hacemos en feminización de la voz? Por supuesto, lo que hacemos es evaluar primeramente el uso de la voz que hace la persona en su día a día, en su vida profesional, en su vida privada, en su vida social, etcétera, etcétera, y efectivamente pues ayudar a esta persona a que pueda utilizar su voz de manera femenina, de manera natural, pero con un volumen adaptado a todas esas situaciones. El entrenamiento vocal para utilizar una voz a un volumen determinado es importante, en el sentido que efectivamente todo el mundo diría, bueno, pero es que por naturaleza todo el mundo tiene que saber utilizar su voz, porque nacemos así. Es cierto, pero existe un porcentaje de la población que efectivamente pues no consiguen utilizar o encontrar un volumen adecuado. Por ejemplo, hay personas, no sé si os ha pasado una vez, que hablan con vosotros y de repente te dices, uy, qué fuerte es esta voz, no, o sea, podría bajar el volumen. Esa persona puede que no se dé cuenta de que ese volumen es demasiado fuerte. Entonces, hay personas que vienen a mí que me dicen, Mariela, es que siempre se queja la gente de que hablo muy fuerte y yo no me doy cuenta y no sé cómo bajarlo. Entonces, que sepáis que fuera de la voz transidentitaria hay casos en los que hay personas que necesitan ayuda para poder regularizar ese volumen, y eso es una demanda real y cotidiana que recibo todos los días, ¿vale?
Si volvemos a la voz transidentitaria, la voz identitaria, efectivamente ese volumen para mí es muy importante trabajarlo porque fuera de lo que es el grito, la proyección vocal, etcétera, la voz de llamada, como os decía, está el volumen conversacional y sobre todo está esa producción de agudos. Como os decía, pues bien humanamente, si preguntáis a cualquier persona en la calle, hazme un agudo, tendrá seguramente tendencia a hacerlo fuerte. Entonces, esa asociación del aumento del volumen con el agudo es muy frecuente. ¿Qué es lo que pasa si siempre estáis subiendo el volumen cuando hacéis agudos? Pues que a la larga os vais a cansar. Entonces, es muy importante también que en esa dinámica vocal nueva que estamos instalando con esa melodía, etcétera, ese descubrimiento de los agudos dentro de la feminización de la voz, es muy importante que instauremos desde un principio un volumen conversacional natural. ¿Ok? Entonces, ese trabajo del volumen, ese entrenamiento del volumen, esa comprensión y descubrimiento del volumen o de su importancia dentro del entrenamiento de feminización de la voz es un punto para mí súper importante y desafortunadamente pues sé que se olvida mucho hablar del volumen, pero es muy importante y tiene una repercusión directa en la calidad del sonido. Si una persona se aumenta el volumen cuando va hacia los agudos, tendréis tendencia a sentir, uy, qué voz más estridente, qué voz desagradable, y efectivamente no es nuestra idea de reenviar una voz así. Entonces, efectivamente, dentro de la búsqueda de una voz femenina que, por supuesto, se adapte a vuestra personalidad, es muy importante que ese volumen sea adecuado y se adapte a todas las situaciones que vais a vivir en cuanto a situaciones sociales, etcétera, o situaciones a veces incluso de pánico, de alerta, etcétera. Entonces, ese trabajo del volumen es primordial. ¿Qué es lo que trabajamos dentro de las sesiones de feminización de la voz con el volumen? Pues muy sencillo. Hay personas que llegan a mí que efectivamente pues no noto que haya realmente una incoherencia entre el volumen, la manera de producir los agudos, quizás un poquito, pero lo trabajo un poquito levemente, ¿vale? Hay personas que la cosa va bien. Hay otras personas que sí que se nota que esa fuerza constante, etcétera. Entonces, y también hago un hincapié en esto, hay casos en los que efectivamente tengo al contrario. Tengo chicas que llegan a mí y es que llegan con este volumen así. Es decir, que por miedo a que se les escuche, bajan la voz. Entonces, sí o sí, el volumen siempre se entrena dentro del entrenamiento de feminización de la voz. En las sesiones simplemente el volumen se trabaja a través de aplicaciones móviles, de medición de decibelios y sobre todo de toma de conciencia de qué es lo que estamos produciendo a nivel del volumen y cómo podemos adaptarlo a nuestro día a día. Así que bueno, este pequeño vídeo en cuanto al volumen, sabéis que por supuestísimo siempre me podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. No dudéis por favor en abonaros a mi pequeño canal dándole aquí a la campanita, ¿vale? Muchos vídeos van a seguir a este, sabéis que también tenéis ya un montón de vídeos en cuanto a feminización de la voz. No dudéis si queréis algún vídeo mandarme aquí debajo en comentario, pues Mariela, me gustaría que hablaras de esto y yo lo hago, ¿vale? Podéis seguirme por supuesto en las redes sociales, Facebook e Instagram y por supuestísimo si deseáis una primera cita informativa conmigo que sea para voz transidentitaria, voz en general, voz hablada en general, ¿ok? Para modificación del acento, que tengo muchísima demanda en cuanto a modificación del acento, ¿vale? Trabajo con acentos españoles, franceses, ingleses, rusos, árabes, ¿ok? Entonces, eso también. Y tengo muchísima demanda últimamente de mujeres cis que efectivamente, pues debido a veces la vida familiar, etcétera, pues se dan cuenta de que su voz ha perdido feminidad o que no consiguen expresar sus emociones como les gustaría expresarlas y efectivamente pues hay ahí una necesidad vocal. Así que no dudéis, cualquiera de estas temáticas están dentro, por supuesto, de mi rango de acción. Así que no dudéis en pedir una primera cita informativa y gratuita conmigo. Lo podéis hacer directamente a través de mi calendario online, el enlace estará aquí debajo en comentarios, bueno, en descripción, perdón, y también, por supuestísimo, a través de la web femivoz.es, si le dais a primera cita gratuita llegaréis al calendario para elegir el día y la hora. Y por WhatsApp al 0034 625 14 46 47. Os espero.